Bueno, hermanos, vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de Éxodo 29:7. El tema de hoy es unción y no emoción. Vamos a hablar algo acerca de eso, ya que la manera de vivir de alguien a quien ha llegado el Señor, tiene que ser de una manera. Amén. Y también por causa del conocimiento de que, bueno, hoy no es estudio bíblico, pero siempre tiene que aprender un poco más, hermano. Amén. Así que vamos a ir a Éxodo 29:7. Dice cuando lo tengan. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Y tenemos nuestro rostro. Dios y Padre Celestial, agradecemos, Señor, por el privilegio, Señor, que nos das de estar aquí. No merecemos, Señor, alabarte, no merecemos estar aquí, Señor, no merecemos nada de lo que tú nos das, porque tú solamente nos das grandes privilegios. Pero aquí estamos, Señor, y estamos, Señor, con la intención, Señor, de buscarte más, de aprender más de ti. Ayúdanos a aprender de verdad más, y no solamente con un conocimiento, Señor, para que eso nos acerque a ti, porque no estamos aprendiendo de cualquier cosa, Señor, sino de tu palabra. Se tú bendiciendo, Señor, la predicación, se tú hablando, Señor, que no sea nadie más, ni nadie glorificándose, sino solamente tú. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Amén, hermanos. Y como les decía, el tema de ahora es unción y no emoción. A veces uno dice palabras sin saber qué significa. Amén. Y por ejemplo, una de ellas que uno dice, bueno, ustedes no les voy a decir que no sabían, pero yo no sabía que era la palabra ungir o unción. Yo cuando cantaba las alabanzas decía, ¿qué hacer eso? Pero eso es bonito. Cuando yo empezaba a venir a la iglesia, que no, eso de la unción suena bien bonito, ¿qué ha de ser? Y nunca enseñan qué es eso, y yo quiero saber. Amén. Pero vamos a leer un poco de eso. Porque si nosotros somos ungidos, hoy nos vamos a dar cuenta si sí o no. Amén. Pero si lo somos, tenemos que aprender a andar como personas ungidas en el Evangelio. No solo por emoción, porque muchas veces nosotros en el Evangelio nos emocionamos, como cuando empezamos a venir. Y cuando uno empieza a venir, si no lo traen a la fuerza, si viene con toda la emoción del mundo, hermano. Amén. Pero si lo traen a la fuerza, no, ¿verdad? Amén. Pero vamos a aprender un poco. En el texto que acabamos de leer, Éxodo 29:7, de quien están hablando desde el momento en el que iban a ungir a Aarón y a sus hijos como sacerdotes. Así de que para aprender un poco más, o para saber qué significa la palabra ungir, me fui al diccionario. Amén. ¿Y qué significa la palabra ungir? Viene del latín ungere, que significa untar. Y la unción es la acción de untar aceite, perfumado, leche, grasa animal u otras sustancias para rituales en diferentes religiones. Al Aarón, eso es lo que iban a hacer específicamente. Lo iban a ungir para hacerlo sacerdote, lo iban a ungir con un aceite especial. Entonces ese aceite no era que lo iban a hacer y lo iban a echar a cualquiera, porque era específicamente para los sacerdotes. ¿Amén? Y eso es lo que estaba sucediendo en este momento. Pero hay bastantes textos en la Biblia en los que habla de la unción, y no habla específicamente de una misma cosa, porque en esta parte Aarón se le iba a ungir de esa manera y para eso, pero hay en otras partes de la Biblia en las que se hace eso de la unción, de ungir a alguien, y no para las mismas razones, ¿sabía? No se hacía para lo mismo, en todas las ocasiones no se hacía para lo mismo. Por ejemplo, no sé si
¿Recuerdan en la parte de la Biblia en la que llega una mujer y derrama un perfume sobre Jesús? Ahí también lo estábamos viendo, ¿amén? Con ese perfume. Y hay otros también textos en los que también la unción se hacía con razón de alguna enfermedad. Por lo tanto, vámonos a Santiago 5, 14 y 15. Siempre hay que traer la Biblia, amén. Pero hoy sí la vamos a leer, hermano. Así de que hoy sí tenga bien Santiago 5 del 14 al 15. Hoy tenga bien ágiles los dedos, porque hoy vamos a leer más versículos que cualquier otra vez, hermano. Pero lo bueno es que ustedes ya leen la Biblia, hermano. Ustedes ya saben, ya rápido lo hallan, hermano. Amén. 5 del 14 al 15. Dicen: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. También en esta ocasión, también se hacía lo mismo. Se ungía a una persona, pero con razón de una enfermedad. Aquí no le vamos a decir de que eso era lo que hacía de que la persona se sanara, ¿no? Y claramente dice abajo, de que la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Pero es como decíamos al principio, en varios rituales se hacía esto de la unción, de que se untaba o se le ponía a alguien ese aceite, o como ya les dije, con bastante sustancia, no es específico un aceite, porque a Jesús también lo pusieron un perfume. Pero esto se hacía en los tiempos de la iglesia primitiva con los enfermos también. Bueno, y aún en estos tiempos hay muchas iglesias en las que lo hacen. Pero ahorita solo estamos estudiando no todas las partes, pero bastantes de las partes en las que habla de la Biblia de la unción, y vamos a llegar al final a una conclusión para que usted entienda en qué nos debemos referir cuando hablamos de la unción, porque como yo le decía, cuando yo venía y empezaba a venir al culto de la iglesia, yo decía, cantábamos la alabanza, hay una unción aquí, yo decía, ¿y lo de la unción qué era? A veces era algún animal o qué, porque sonaba raro, uno que no sabe, ¿ven? Entonces ustedes ya sabían de que eso se hacía en la iglesia primitiva, de que a las personas se ungían con ese aceite cuando estaban enfermas, cuando iba a orar por ellos. Bueno, yo antes no sabía, ¿ven? Entonces podemos deducir que la palabra ungido significa untado. ¿Amén? En la Biblia el sumo sacerdote y el rey eran a veces llamados el ungido. Pero como les decía, cuando se iba a proclamar a alguien como rey o como sacerdote, se hacía eso, que se derramaba un aceite especial sobre la cabeza de ellos, y ahí desde entonces era como que entraba en función de ya de ser sumo sacerdote. O en el caso de David, que también ya vamos a ver el ejemplo de rey, pero era hasta ese entonces. Así que vamos a ver la parte de David. Vámonos a 1 Samuel 16, 13. Y usted me va a decir, hermano, si ya vimos de que siempre que oían a alguien le echaban el aceite encima. Ya vemos. No, espérese, que vamos a ver algo más bonito más adelante. Ahorita le estoy hablando, nos estamos metiendo más en lo teórico, en la teoría. Ya después vamos a seguir hablando de conocimiento, pero siempre
de una manera que nos edifique aún más. Amén. ¿Qué le puede leer a usted ahí? ¿Qué versículo lee? Vaya alguien que me lo pueda leer. Si no puede, dígame. Dale, hermano. Samuel tomó el cuerpo del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Sobre David se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. A Ramá. Amén. También aquí para ungir a David, para ungir a Saúl y a tantos reyes que hubieron, se hacía eso, se le ungía. Pero eso que a mí me despierta más la curiosidad. Porque cuando yo leía eso, y leía, si eso es un aceite de que le ponen a la gente, entonces ¿qué tiene que ver eso con que hay una unción aquí en la alabanza de Dios? Amén. Usted nunca se le ha despertado la curiosidad sobre algo en la Biblia. Nunca le ha pasado que usted se pone a leer algo y usted ha venido al culto y ha puesto atención y ha aprendido algo y usted dice, no hombre, pero esto se contradice con lo que hemos aprendido en la iglesia. Y uno hasta que viene y le pregunta a alguien que sabe, dice, no, así era, no estaba contradiciendo. Amén. No, a mí ya me ha pasado. Por eso les decía de que eso es lo bonito de estudiar la palabra de Dios, hermano. Amén. Porque si usted no la estudia, ahí está lo peligroso, cualquiera le puede dar mentira. Amén. Por ejemplo, ahí está mi primo Rodrigo, que él dice que tiene su profesor de que le gusta verle la cara a la gente. No es porque sepa mucho, sino que los que saben un poquito, como dice aquel dicho, el que sabe se divierte. Y yo creo que el Señor se divierte con los compañeros ahí de Rodrigo y todo. Y él también se divierte porque me anda preguntando, mira, me dijo tal cosa el profesor, porque el profesor de él es testigo de Jehová. Y me dijo tal cosa, y mira, yo no sé qué decirle. Bueno, yo sé que él sí sabe, ¿verdad? Lo que pasa es que él quiere buscar más versículos bíblicos que lo respalden, ¿verdad? Porque él ya se lo sabe. ¿Ven? Entonces yo le digo, mira tal cosa y tal cosa. Pues está bueno, y ya después me viene, mira, me salió con otra locura el profesor. ¿Ven? Pues sí, pero cuando uno no estudia la palabra de Dios es fácil. Porque a mí también fue profesor mío. Entonces, también a mí me hacía tambalear a veces y yo decía, no, pero de verdad ahí lo dice. ¿Y cómo se llama? Y si ahí lo dice y por ejemplo el pastor tiene que no es así, ya le voy a preguntar. Y si es mentiroso, no me voy de la iglesia. ¿Ven? No, hermano, por eso hay que estudiar la palabra de Dios. ¿Ven? Para uno saber y que no cualquiera le dé mentira a uno, hermano. ¿Amén? Porque eso de que le den mentira fácilmente a uno, bueno, a mí me cae mal, hermano. ¿Amén? Pero saber la verdad, ¿qué dice la palabra de Dios de la verdad? Que os hará libres. Amén. Y otra cosa maravillosa, como les decía, de estudiar la Biblia, que usted va a decir, ¿cómo es que la verdad me va a hacer libre? Obviamente, lo va a liberar de la mentira, de estar en la ignorancia. Pero también la verdad lo puede salvar del infierno. ¿Sabe por qué también? Porque ¿quién es Jesús? El camino, la verdad y la vida. Amén. Así de que por eso, hermano, amén. Eso es lo bonito de estudiar la palabra de Dios. Y como veíamos al inicio también, Aarón y sus hijos eran ungidos. Los sacerdotes, los profetas y los reyes se ungían, y en ese momento, como les decía, entraba en vigencia ya el cargo que ellos empleaban, porque cada quien tenía su cargo. Habían sacerdotes en el templo, los sumos sacerdotes, y el sumo sacerdote era el que era ungido con el aceite. Pero ya viendo esto, que no cualquiera le ponían ese aceite, hermano. ¿Ven? Podemos deducir que ungido también significa llamado de Dios a una determinada función en el reino de Él. Porque el sumo sacerdote era el que administraba todo en el templo. Estaban los sacerdotes, pero él era el que hacía
el sacrificio, el que hacía el holocausto. Y el rey era el que estaba a cargo del pueblo también. Los profetas eran los que estaban a cargo de llevar la palabra de Dios a las demás personas. Pero esa palabra está más chiva cuando le expliqué lo del sumo sacerdote. El sumo sacerdote era el que estaba a cargo del templo. Así de que ahí ya vamos entrando más en materia. De que la unción que le dije que era ahorita. No, eso es literalmente el concepto. Pero ahorita queremos hablarlo más espiritualmente, más asociándolo a lo que les decía yo. Por ejemplo, la alabanza, hay una unción aquí. Porque cuando cantamos la alabanza hay una unción aquí, no nos estamos echando aceite en la cabeza. Podemos deducir que ungido también significa llamado de Dios para una determinada función en su reino. Amén. Eso ya está más bonito. Amén. Vámonos a Primera de Juan 2:27. Además, la unción también se usa en la Biblia para describir la obra del Espíritu Santo entre los creyentes. Como les decía, no en todas las partes de la Biblia se ocupa de la misma manera esta palabra. Porque, como les decía, ¿usted nunca le ha pasado que ocupa diferentes palabras y las ocupa con diferentes significados? Una sola palabra le pone bastante significado a usted. Es que a veces uno le pone significados literales y a veces uno le da su propio significado. Porque el significado literal de caminar es caminar. Y nosotros a veces decimos que uno va caminando ahí en el Señor. Entonces, ¿ahí qué sentido le está dando uno? De que uno está perseverando en los caminos de Dios. Pero la palabra caminar es caminar. Amén. Pero ya, como les decía, también se ocupa se le da otro sentido también en la Biblia. Porque el significado literal es untar. Amén. Pero nosotros ahorita, bueno, aquí en la iglesia, por ejemplo, no hacemos eso. Amén. Así de que ahorita no nos interesa mucho saber de qué ungüento se le puede echar a tal persona para tal cosa. Amén. Pero nosotros queremos saber más el sentido espiritual que tiene esta palabra. Amén. Así de que, Primera de Juan 2:27, les dije, hermano. Amén. Lo puede estar hablando, no lo busquemos. Me dice cuando lo tenga. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. La unción misma. Y si lo vemos literalmente, vamos a decir, que me estén echando aceite me enseña algo. ¿Sí que no? Aquí le vamos a dar el sentido espiritual. Y la unción misma, como les decía, también se ocupa para describir la obra del Espíritu Santo entre los creyentes. Y la obra del Espíritu Santo os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado permanecer en Él. O también podemos decir la presencia del Espíritu Santo. Amén. Y esa es la que nos enseña, dice aquí, para que no andemos en mentira y que permanezcamos en Él. ¿Ven? Porque aquí está hablando en este capítulo de unas personas que se desviaron y que ya no permanecieron en los caminos de Él, que salieron con eso que nos pasa a nosotros también, de que nosotros nos desviamos por corrientes diferentes de doctrinas que no tienen que ver con la verdad de Cristo. Pero aquí dice de que el Señor, aquí dice la unción, pero nosotros tomemos el sentido de la palabra unción, la obra del Espíritu Santo o la presencia del Espíritu Santo nos enseña cuál es la verdad, nos enseña que permanezcamos en Él. Amén. Pero nosotros al llegar a Cristo, como ya les decía
Aquí cuando alguien recibe a Cristo, nadie le echa ningún aceite en la cabeza. ¿Amén? Aquí nadie cuando lo vamos a hacer, le digo. No, cuando va a empezar a servir, cuando va a ser algún líder de algún ministerio, aquí no le andamos echando aceite a nadie. ¿Amén? Aquí no, hermano. No, pero nosotros cuando llegamos a Cristo, nosotros no somos ungidos por ningún aceite, por ningún ungüento, por ninguna grasa de ningún animal. No, hermano. Nosotros al llegar a Cristo somos ungidos de la mejor manera, hermano. Amén. Y con el mejor aceite, que es el Espíritu Santo. Amén. Y ese es el sentido que de verdad le queremos dar. Amén. Entonces ahí sí tiene sentido de alabanza. Hay una unción, hay un obrar del Espíritu Santo, o hay la presencia del Espíritu Santo, o está la presencia del Espíritu Santo aquí. Ahí sí tiene sentido esa palabra. Amén. Pero esa unción, como les decía, llega a nuestras vidas cuando nosotros recibimos al Señor. Amén. Porque el obrar del Espíritu Santo, ¿cómo lo vamos a ver lejos de Él? ¿Amén? Con la presencia del Espíritu Santo en nosotros, no la vamos a ver, no la vamos a tener lejos del Señor, hermano. Amén. Y como les decía al inicio, si nosotros somos ungidos, ahorita ya dejemos atrás lo del aceite, que nosotros somos ungidos por la presencia del Espíritu Santo, tiene que haber una manera de vivir para los ungidos también. Amén. Porque para los reyes hay una manera de vivir. Para los sumos sacerdotes, hay una manera de vivir. En aquel tiempo, porque los de la tribu de Leví no vivían con todo el pueblo afuera. De hecho, ni tenían heredad entre el pueblo, no tenían sus tierras. Ellos vivían en el templo y vivían para el servicio de Dios. Amén. El ser ungidos para esa determinada labor nos hacía vivir de una manera diferente. Al rey también. Amén. Porque aunque David al principio no tenía la casa real, porque era el rey, nosotros decimos que si él era rey tenía que tener una casa real y tenía que tener una gran mansión. Bueno, ella no había dejado de mansiones, pero cuando David fue ungido como rey, te ves de que siguió viviendo normal hasta ahí, ya después que murió Saúl. Y ya después lo volvieron a proclamar rey. Amén. Pero sí hay una manera diferente de vivir cuando las personas son ungidas, hermano. Amén. Y cuando nosotros nos unge la presencia del Señor, también tenemos una manera diferente de ver. Porque también otro sentido que les dije anteriormente que le podemos dar a la palabra ungir, era también llamado por Dios para una determinada labor en su reino. Amén. Porque también, como lo veíamos anteriormente, se le ungía a los sacerdotes y a los reyes cuando ya iban a ejercer ese cargo. Amén. Entonces, hermanos, si el Señor nos ha llamado al reino de Dios, si el Señor nos ha ungido con su presencia y ahora ya Él nos da la autoridad de decir que somos hijos de Dios y que pertenecemos a su reino, también, hermano, la manera de vivir no puede ser la misma de antes, pero amén. Porque le voy a decir mi ejemplo. Cuando yo vine a los caminos del Señor, ¿usted cree que yo vine porque quería seguir viviendo igual allá afuera? Bueno, no, hermano. Amén. Yo sí quería la presencia del Espíritu Santo y la presencia de Dios en mi vida no era para seguir igual. Porque les voy a contar algo que me pasó un día, bueno, fue la semana pasada, allá en la escuela, pero no donde yo estudio, no donde voy a hacer obras sociales. Que estaba hablando con una muchacha y me dice de que ella había dejado de ir a la iglesia. Y yo le dije, ¿por qué? Le dije, es que yo creo que ya había llegado a la edad en la que lo bautizan. Y él me dijo de que eso no era cualquier cosa. Y yo dije, pues sí, no es cualquier cosa, pero el compromiso con Dios, el haberlo recibido, el tener la presencia de Dios en su vida es el compromiso principal. Porque usted no lo puede bautizar antes de recibir a Cristo. Amén. Y yo decía, no, pero ella quizás ni va a la iglesia ni nada. Pero ella, que yo entiendo que nunca recibió a Cristo, que nunca fue bautizada, ella entiende de que con el Señor hay, pues sí, no es cualquier cosa, hay algún compromiso.
El mundo bien entiende de que cuando usted llega al Señor, cuando usted empieza a buscar de Él, ya no puede seguir viviendo igual. Por eso no quieren venir ellos a la iglesia. Amén. Si usted va a evangelizar, ¿por qué cree que las personas no quieren venir a la iglesia? Si los que ya han ido, dígame, hermano Mario, alguna cosa. Que esté ahí. Yo no puedo más, decirme. Mario ya ha ido a evangelizar. ¿Qué te han dicho? No, ya me acordé. Ya me acordé porque no te han dicho nada. Pues sí, hermana Mario, ¿usted qué evangelizó? Para acabar, imagínense, yo también eso decía, amén. Porque yo, aunque usted pueda decir, no, bien muchacho, no, calidad, pero ¿qué iba a andar haciendo cosas malas? Bueno, al que le puede mentir fácilmente, eso va a decir, amén, pero no, cada quien tiene su pecado y yo también lo mismo decía. Por ejemplo, uno de mis pecados era la televisión, que yo no quería venir a la iglesia por estar en la televisión. Y el Señor en la palabra de Él dice que hay que amar al Señor sobre todas las cosas. Entonces yo era desobediente a eso. Amén. Dejémoslo hasta ahí, ya no vemos de otros pecados. Amén. Y estaba eso. Y yo decía, no, hombre, es que cuando uno llega a los caminos de Dios, tiene que ir a los cultos todos los días que hay culto. Y se está haciendo algo bueno en la tele. Amén. Pero no, si hay un compromiso, hermano. Pero no es cuando usted va a bautizar, porque usted antes de bautizarse ya recibió a Cristo. Y usted, cuando vino la presencia del Espíritu Santo, en ese momento fue ungido con la presencia del Espíritu Santo. Y ahora, ahí es donde empieza el compromiso, hermano. Amén. No hasta que ya va a bautizar, porque los días después. Amén. Pero uno cabal, uno no quiere eso porque dice que es un compromiso, que no sé qué, que uno tiene que dejar el pecado. Y a nadie le gusta dejar el pecado. El pan comido en oculto es sabroso. Amén. Me hubiera visto. Amén. No, ¿verdad? Porque ¿cuánto le ha pasado de que llevan algo a su casa y está bien bueno? Comida. y le dicen, no, que vaya, aquí está tu pedazo, el pedazo de tu hermana, el pedazo de tu hermano, el pedazo de tu mamá. Y usted dice, es que es muy poquito, ¿para qué lo dividimos? A mí me lo hubieran dado y ustedes hubieran comprado otra cosa. Amén, pero usted ya sabe de quién es, ¿verdad? Entonces usted agarra su pedazo y ya y uno de repente vuelve a abrir la red y no se lo ha comido, pues no lo van a querer. Y usted lo agarra. Y usted ve que viene alguien y se va a esconder para comerse. Y usted dice, pero está bien bueno. Amén. Porque uno está con esa maldición de que ya lo van a ver, de que lo van a regañar, pero como está bueno, valía la pena, decía uno. Pero no vale la pena. Amén. El pan comido en oculto hace referencia al pecado, hermano. Amén. Y no vale la pena el pecado. Amén. Porque el pecado tiene consecuencias. Amén. Y el pecado no tiene consecuencias buenas, porque hay consecuencias buenas y consecuencias malas, pero ahí no hay nada de bueno, hermano. Amén. Así de que, pero como nosotros ya llegamos al Señor, hermano, ya sabemos de que hemos sido ungidos con la presencia del Espíritu Santo. Y hoy sí, hay que agarrar las cosas en serio. Hay una forma de vivir también, hermano, para el cristiano, sabiendo que hemos nacido de nuevo. Porque qué chivo así va, de que, como muchos piensan, hay muchos que piensan que así es el Evangelio, de que usted llega y llega cada ocho al culto y usted recibe a Cristo, soy salvo, voy a llegar cada ocho, y así hasta que murió y ya no hizo nada más. Y si no dejó el pecado, no, usted siguió igual. Hay muchos que sí creen que es el Evangelio, pero no es así. Yo ya le he dicho, es obligación que si usted recibió a Cristo tiene que haber un cambio, pero no es porque yo lo diga, sino que ya les he explicado también de que la presencia del Espíritu Santo hace los cambios en uno, hermano. Amén.
Porque si Él es santo y aborrece el pecado, hermano, ahí de ahí es donde salen las batallas espirituales, hermano. Amén. La presencia del Espíritu Santo contra su carne. Y Dios tiene que vencer ahí. Amén. Tiene que vencer ahí. Porque cuando nosotros no estábamos en el Señor, era fácil ser vencidos, porque solamente estaba nuestra voluntad peleando contra el pecado. Si nosotros, otro ejemplo, si nosotros sabíamos de que nos hacía mal las cosas heladas, o alguna bebida embriagante, o cualquier otro tipo de cosas, y sabíamos que nos hacía mal, entonces nosotros decíamos, ya no voy a tomar esas cosas. O si sabíamos de que la gaseosa nos arruina el estómago, o los riñones también. ¿Va? Y usted decía, no, ya no voy a tomar ese volado. Era fácil ser vencido porque solamente estaba peleando su voluntad contra esa cosa que usted lo traía. Entonces, pero la presencia de Dios contra eso, para que no va a ganar. ¿Amén? Y siempre hay cosas que uno tiene que ir dejando, pero siempre, hermano, el Señor tiene que hacer cambios en su vida, porque ahí está otra cosa que también les he dicho yo a cada ratito, como recordándomelo a mí mismo, para que no me olvide, de que cuando uno recibe al Señor, uno le dice, te entrego mi vida. Y entonces, si es de verdad, ¿cómo no va a haber cambio? ¿Amén? Porque si usted le dice a alguien en el mundo, te entrego mi vida, ¿qué va a entender? Voy a hacer lo que quiera ahorita. Así va a entender. Si usted dígale a alguien, te entrego mi vida en el mundo, va a decir, pues ya puedo hacer lo que me dé la gana porque es mía. ¿Verdad? No va a pensar así. Entonces, ¿el Señor qué va a pensar, hermano? Nada, te entrego mi vida, pero por rato. Entonces, no es la vida. ¿Okay? Y también se llama nacer de nuevo. Y cuando imagínese usted que volviera al estómago de su mamá y volviera a nacer, ¿usted cree que saldría igualito? Capaz que esta mujer sale bien, Rodrigo. No saldría igual. No saldría igual, porque si no todos los hijos saldrían igual. Si así fueran las cosas, todos sus hermanos fueran idénticos a usted, solo que hubiera varón y hembra. Pero no, si usted volviera a nacer literalmente de su mamá, usted saldría diferente. Pero como, imagínese, ahora es un nacimiento espiritual. Si la primera vez nació carnalmente, el segundo nacimiento espiritual tiene que ser totalmente diferente del primero. Porque el primero fue en la carne y el otro fue espiritual. Y de ese es del que estamos hablando ahorita. De ese segundo nacimiento, ese que fue espiritual. Amén. Y si fue espiritual, tiene que haber una gran diferencia, hermano. Amén. Porque al rey David simplemente fue ungido. Ya no sos cualquiera de allá del cantón, ahora sos el rey. Y él vivió de una manera diferente porque ahora ya está ungido como rey. Pero él solamente rey, Pero imagínense nosotros, eso fue una unción normal. No fue un nuevo nacimiento espiritual como el de nosotros. Entonces, nosotros estamos peor. Amén. Porque nosotros hemos sido ungidos espiritualmente. Entonces sí tiene que haber un cambio, hermano. Sí tiene que haber una diferencia. Y por eso que también que en el mundo esperan de que usted sea diferente a ellos. Ellos no esperan de que nosotros seamos iguales a ellos. Porque ellos hasta cierto punto entienden de que Dios hace la diferencia en uno, saben de que Dios es santo y dicen, pues sí, ellos también tienen que ser. Amén. A mí me pasó un día de esto también, bromeando ahí en la escuela. Y me dicen, no, que era bien humildito, pues. Y yo, pero así soy siempre. No, así bromean en la casa. Amén. Porque yo intento tener cuidado de bromear con las personas de la escuela, porque como les decía, el mundo espera ver a uno lo espera ver con la aureola, como dicen allá. Uno lo quieren ver que pues sí, uno es santo. Y quieren que hable así con voz de trueno, así como Dios. Ellos quieren ver a Dios en usted. Y literalmente así debería ser. Porque sí lo tenemos en nosotros, hermano. Amén. Pero como les dije, a mí me dijeron que no, que era bien humildito, pues
Y yo decía, si no dije nada de cosas, yo bromeando estaba. Amén. Pero ahí debe haber una forma de vivir diferente, hermanos. Amén. Hay que andar como verdaderos ungidos, hermanos, no con emoción, sino de verdad, creyendo en ese llamado que Dios nos hizo. Amén. Porque como les decía, cuando uno está emocionado, cualquier cosa hace. Amén. Por ejemplo, si uno que le gusta que se le suba la adrenalina, uno cuando ha hecho bastante ejercicio, uno quiere saltar y tirar patadas, uno siente que va a botar las paredes y todo. Una vez yo así, no sé, que uno le sube la adrenalina. Una vez le pegué un gran trompón en una botella, salió volando, pero como le pegué con una gran fuerza y estaba lleno de agua. ¡Pam! Y también emocionado, tras tantas veces, jugando en el cafetal con mis primos, palo, le pollé la cara a uno. Otro nos agarra pedradas, estaba uno de ellos. Otro sí le pegué bastante duro en el pie. Otro le quebré el palo y también le pegué en la mano. Otros ellos me pegaron a mí porque estaban bien emocionados. Una vez me iba a morder un chucho y yo pues, decía, no, y aquí yo había un ladrillo y lo quebré en la cabeza. Yo bien emocionado que me iba a dar duro un chucho. ¿Qué lo quebré en la cabeza? Y el chucho bien inocentivo. Ni le dolió porque era un chucho. Y era bien chorro. Pero imagínense, uno emocionado de cualquier locura. Amén. Pero de verdad, sabiendo de que uno ha sido llamado por el Señor a su reino, a ser hijo de Dios, ya no hijo del diablo, ya saberlo de verdad y de querer vivir de verdad así, eso sí es diferente, hermano. Amén. Porque también cuando, como les decía, cuando uno empieza a venir a la iglesia, si no lo han traído a la fuerza, amén, uno quiere hacer de todo. No, hombre, yo me acuerdo, lo digo, cuando empezaba a venir la primera vez. No, hombre, sí, veníamos a trabajar y hacíamos hoyos y todo, y él decía, no, yo voy a encontrar una fuente de tierra, decía. Pues sí, yo lo entendí, de que haciendo referencia a las fuentes de agua, de que sale. Y él decía que iba a salir la tierra así, cuando estábamos haciendo hoyos. Yo me acuerdo también de cuando yo empezaba a venir, pues yo decía, no, pues sí, si esto trabajo, hombre, yo lo voy a hacer. No, pues sí. Yo no hacía cualquier cosa, uno guindaba los palos, guindaba y que caía con los toldos, y uno se levantaba y decía, no, nadie me vio. Y yo que nunca había trabajado, decía, y empezaba a trabajar porque andaba bien emocionado. Pero ahí es donde se nota la diferencia, si es emoción o si de verdad la presencia de Dios lo hace hacer las cosas a uno. Que uno siempre la sigue haciendo si es la presencia de Dios. Si es solo emoción, solo dura un rato. ¿Amén? Porque las cosas, según la carne, llegan a un momento que aburren. Amén. Pero ya en el Señor, las cosas del Señor nunca aburren. Ahí está la gran diferencia entre la emoción y la unción. Amén. Porque normalmente, cuando estamos en eso solamente de la emoción, como yo dije, pasa la emoción y empieza aquello del cristiano inconstante, ¿verdad? Un día ya no viene, después regresa y ya después ya no viene, se empieza a apartar en los tiempos de necesidad, ama más al pecado que a Dios como si valiera más, y ya no le sirve en todo tiempo tampoco. Y ya no anda en amor como al principio, porque al principio, como les dije, uno anda emocionado, uno todo lo que dice la Biblia, amén, aleluya, hermoso es Dios. Como en el congreso de pastores que fuimos aquella vez, decían, no hay que leer la Biblia de una manera romántica, decían. Yo decía, porque no, ya le iba a bajar del púlpito, ¿verdad? Porque uno cuando lee la palabra de Dios dice, él dijo así, ejemplo, no sé si eso fue específicamente lo que dijo, pero un ejemplo, dijo, no robarás, dice, cuando uno lee románticamente, ay, qué hermoso es Dios. Y él decía, a usted no se preocupe, Dios es hermoso, pero usted no robe, no solo diga Dios es hermoso y vaya a robar. No hay que leer la Biblia de esa manera, decía, ¿ven? Porque cuando uno está emocionado, no hombre, uno lee toda la Biblia, pero uno como lo está emocionado, uno la leyó toda y él viene diciendo, yo la leí toda,
Y cuando levantan la mano, todos los que han leído la Biblia, yo la leí toda, pastor, mire, y los hermanos no la leen. Y le preguntan algo a uno, y uno no sabe nada. Amén. Porque si la presencia del Señor lo hubiera hecho leerla y espiritualmente lo hubiera leído, hubiera aprendido y hubiera dicho, vaya, no hombre, se la comiera. Y dijera, no hombre, si yo estaba engañado. Si ella decían de que, no hombre, de que no importaba si robaba con tal de que tuviera visto, y aquí dice no robar. Y el que hiciera tal cosa va a ser expulsado de su pueblo. Y yo decía, y antes yo no había que eso era pecado. Amén. Pero cuando uno solo anda emocionado, la lee. Sí, qué bonito. Sí. Ya leí todo. Y así le pasa a uno también. La lee solo así como si fuera obligación leerla, pero no la lee con eso de querer aprender. Y hay veces que yo digo, si hoy no me quedó nada. No la estaba leyendo espiritualmente tampoco. Amén. Pero el Señor no nos ha llamado, hermanos, hablando del llamado, de que Él no nos ha llamado para lo que nosotros nos llama la atención y para lo que nosotros decimos que es el Evangelio. El Señor nos ha llamado para sus propósitos, no los suyos, los de Dios. Amén. Entonces, ahí no es por emoción, no es que solo cuando yo quiero, no es que si yo quiero voy al culto, no es que si yo quiero sirvo. No, hermano, no. Si usted está ungido por la presencia del Espíritu Santo, si es de verdad un hijo de Dios, usted tiene que buscar ser constante, hermano. Yo le digo a usted y no me digo a mí. Yo, discúlpeme, hermano, discúlpeme. Yo como que ustedes eran los pecadores y yo soy. No, pues sí, yo sí estoy ungido por la presencia del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está en mí, pero todo el tiempo le tengo que servir. No tengo que dejar de venir a los cultos. Siempre tengo que alabar el nombre de Dios. Pero normalmente uno quiere lo que quiere. Uno solo quiere lo que le conviene. Uno sabe de que Dios hace milagros. Uno sabe de que Dios es provisor. Uno sabe de que es bonito cantarle alabanzas a Dios, porque uno antes le cantaba otras cosas. Y ahora dice, entonces yo como a mí me gustaba cantarlo, le voy a cantar a Dios, porque es bonito. Pero por lo que nos conviene, no, hermano. ¿Amén? Porque así no es el Evangelio. Usted no imagínese. Si hubiera sido así, usted imagina que Pablo le hubiera pasado todo lo que le pasó, que a los apóstoles le pasó todo lo que les pasó. ¿Cuántas veces los apedrearon? Los angolotearon, la palabra inventada, digo yo. ¿Okay? Los latigaron. No, hermanos, el Evangelio no es así. Y también ahí es donde yo digo, y sí de verdad que estaba engañado, ¿no? Porque yo también así pensaba antes, de que así era el Evangelio, de que tener el Espíritu Santo era solamente estar sellado para que cuando Dios venga diga, vaya, este es mío, me lo voy a llevar. Pero no pensaba yo en que el poder de Dios que habita en mí lo tengo que ocupar para el servicio de la obra. No, yo lo pensaba, no, es solo que Dios me haga milagros y que cuando venga mía. Pero no es así la cosa. Amén. Así que vamos a seguir leyendo la Biblia. Vámonos a Isaías 29:13. Es que fíjese de que otra cosa bien peligrosa. Hay una cosa que es bien peligrosa, que hay personas que dicen, entre comillas, y no es para resaltarlo, sino para reírme de eso, dicen de que ellos honran a Dios y de que buscan de Él, pero solo lo hacen porque así se los enseñaron. No lo hacen porque de verdad ellos tengan una comunión con Dios. No lo hacen porque de verdad tengan la presencia de Dios. Solo lo hacen porque su abuelito les enseñó. Como aquellos ejemplos que se dicen normalmente aquí, ¿verdad? De que hay personas que cuando la van a evangelizar dicen, no hombre, yo soy católico. ¿Y por qué es católico? Porque mi abuelita era católica y ella me enseñó que yo siempre tenía que estar ahí en una iglesia católica. Bueno, solo porque le enseñaron así, ni va. Ni va. O dice, vale, que es del Dave,
pues, digamos, de que su abuelita le enseñó que ella tenía que ir al altar, y ni va tampoco. Y si llega allá al año, llega y ni canta, y ni pone atención en la predicación, no llega porque era diciembre, va, y estaban diciendo la celebración de Navidad. ¿Amén? No, hermano, hay personas que también hacían muchas veces, de que no tienen la presencia de Dios, ni tampoco una comunión con Dios, pero ellos dicen que honran a Dios, pero solamente porque les lo enseñaron. Y aquí lo dice la Biblia también, hay un ejemplo. Isaías 29:13. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. O sea, el pueblo de Israel en ese tiempo decía que honraba a Dios y que le temía, pero solamente porque así se lo había enseñado su papá. Porque siempre tenían eso de la idolatría, siempre pecaban, incluso igual que en los tiempos de Jesús, de que estaban los fariseos y los saduceos, pero era solo hipocresía. Ellos predicaban la palabra y Jesús les decía: hagan las cosas como ellos dicen, pero no como ellos hacen. Porque ellos decían las cosas bien bonitas y cabal lo que decía la palabra de Dios, pero ellos no hacían nada. Porque ellos lo que hacían, lo hacían porque sí les habían enseñado, porque los anteriores a ellos también habían alabado a Jehová. Entonces ellos, pues sí, como mi papá me enseñó de que yo lo tenía que servir a un Dios y que solo un Dios había, yo lo voy a servir. Y como a mí me enseñaron allá también en la escuela de los fariseos, de que yo le tenía que sacar el pecado a todo y que yo solo era santo. Así no es una cosa. No, de verdad no pueden ser así, porque es verdad. A mí cuando yo estaba chiquito, mi mamá me enseñó a ver que tenía que ir al culto, mi papá también. Y a lo bien. Y así me enseñaban, y yo solo porque... Y cabal, lo que les decía también, de que yo venía porque a mí me obligaban a venir. Entonces yo sabía de que a la hora del culto no me tenía que dormir porque había que reverenciar a Dios, pero yo lo sabía y lo hacía porque mi papá me lo había dicho, no porque yo respetara a Dios. Yo sabía de que había que aplaudir a la hora de las alabanzas, pero porque así me habían enseñado, no porque yo quería honrar a Dios tampoco. Y eso es lo que estaba pasando en ese tiempo. Yo lo que muchas veces pasa también en la actualidad, en otros lugares, aquí no, aquí solo santo, aleluya. ¿Amén? Amén, hermano. No de verdad, para que sí, hermano. Te diga que sí. Amén, pero santificado por la presencia de Dios, hermano. No, de verdad, hermano, amén. No tenemos que honrar solo de labios al Señor. Porque también podemos venir todos los días del culto a la iglesia y cantar bien bonito. Y usted va a decir: no, pero yo canto más bonito que el hermano Wings. Bajémoslo, amén. Vení, Rodrigo. Mentira. Amén. Y puede venir y cabal. Y el hermano Wings, gloria a Dios. Con este vamos a grabar un disco. Amén. Pues sí, pero lo puede hacer como le dije, solo porque es bonito cantar y la alabanza es bonita. Pero de que de verdad, de su corazón salga la adoración para Dios, oye, otra cosa. Amén. De que de verdad, por la presencia de Dios, usted sabe de que hay que honrarle, de que por la presencia de Dios en usted, sabe y siente y de que ese es su gozo, de que esa es su fortaleza, de que eso es lo mejor que existe. Eso ya es otra cosa también, hermano. Amén. Por lo tanto, sigamos viendo cómo debe de vivir un ungido de Dios. Vámonos a 1 de Pedro 2, del 20 al 21. Ven, hermano. Y usted haga lo que dijo Jesús, hermano. Amén. ¿Qué les dije que dijo Jesús? Hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen, hermano. Porque igual yo soy pecador, hermano. Amén. Y siempre uno tiene su talón de Aquiles, ¿verdad? Y algunos tenemos 2 o 3 talones de Aquiles, aunque solo tenemos 2 talones. Amén. Pero uno aún así tiene que predicar la palabra de Dios. Amén. Porque tal vez
Tal vez uno falla, pero el otro va a hacer las cosas mejor que uno y va a ser un mejor siervo que uno. Así de que tenemos que aprender la palabra de Dios, aún así. Amén. Pero no le estoy diciendo que me voy a quedar en el pecado. No. La idea es seguir luchando todos los días, hermano. Amén. Primera de Pedro 2, del 20 al 21. Amén. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Amén. También hemos sido llamados a eso, hermano. Amén. Muchas veces va a haber que sufrir por hacer lo correcto. ¿Amén? Porque cuando uno lo encuentra la policía y cuando no ha hecho nada malo, no tiene por qué hacer nada uno. ¿Amén? Pero cuando uno ha hecho algo malo, está bueno que lo haga usted uno. Y está bueno que nadie vaya a poner el pecho por uno, porque uno lo merece. ¿Amén? No, pero hay muchas veces que en la vida uno tiene que sufrir por hacer lo bueno, y te voy a decir, pero así no deberían ser las cosas. Así no deberían ser las cosas en un mundo donde Dios reinara, pero como aquí reina el diablo, ya lo verán. Amén. No me preocupes, hermano, algún día va a venir el Señor y va a restaurar las cosas y el diablo ya no va a reinar. Amén. Pero como este no es el mundo perfecto, ahí usted cuando esté dormido sueñe con el mundo perfecto, sueñe con el cielo, pero aquí le alargamos, en este planeta el diablo es el que reina. Y por eso es que muchas veces uno tiene que sufrir por hacer lo bueno. Amén. Como les decía, un ejemplo así, charalú. El que me pasó una vez a mí, ustedes ya lo saben, pero me lo cuento para que me entiendan. Amén. De que a mí me decían, es que vos no hay que hablar con vos. ¿Por qué? Es que no hablas lo que normalmente habla la gente. Yo le digo, música del mundo, mujeres y ya ves qué, cabalme. Nadie no puede hablar de eso. No, pues sí, no podemos ser iguales, hermano. Amén. ¿Y qué es lo que pasa después de eso? Si usted no es igual al mundo, lo rechazan a uno. Igual, bastante ejemplo. Bueno, también ahí en bachillerato me pasaron. De que como yo también no hablaba las mismas cosas, casi nadie se andaba conmigo en recreo, yo me andaba solo. Y lo que eran los más molestos, nada, juntos todos ellos allá pachangueando en la tienda, o pachangueando a algunas mujeres. Pachangueando. Nos andaban pegando, ¿amén? Entonces nadie quiere andar con uno y usted. Un gran sufrimiento. Bueno, para mí no era un gran sufrimiento, yo por eso me llevaba la Biblia para la escuela, para no andar pensando en esas cosas. ¿Amén? Pero un ejemplo, como diría así, charalú. Pero hay otras cosas que también le pueden pasar por hacer lo correcto, más peores. ¿Amén? Hay gente que no lo va a aceptar y hay gente que va a llegar a otros extremos, que no van a hacer solo rechazarlo. Amén. Pero también eso nos llama el Señor, hermano. Y mire lo que dice aquí. En el 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Y si de eso nos dio el ejemplo, lo tenemos que hacer, hermano. Amén. Porque hay bastante gente que con tal de encajar, hace lo malo y sabe que es malo. O con tal de estar bien, hace lo malo y sabe que está mal. Pero no, hermano, nosotros tenemos que ser diferentes, hermano. Amén. Sigamos leyendo, hermano. Amén. En este versículo nos habla de buscar la justicia, buscar andar en la justicia de Dios. Vámonos a Tito 2:7. Ahí está cerca, hermano. Ni siquiera no te lo va a pagar. Alguna vez cuando llega ahí el Satanás, el chamuco, y le dice, mira, hace tal cosa.
nadie se va a dar cuenta. Ella sabe de que Dios sí se va a dar cuenta, ¿va? Y si sabe lo que dice la palabra de Dios, va a decir, no, es que uno es de Dios, es del diablo. Amén. Tito 2:7. Preséntate tú en todo, como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Pero imagínense, hermano, amén. En buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. No, si no se puede, amén. Pero así deberíamos ser. Así deberíamos ser los ungidos de Dios, ¿verdad? Amén. Así deberíamos ser. Y te digo, hombre, ser íntegro. Aquí, esto es un llamado a la integridad, hermano. Amén. No solamente, aquí no dice solamente, mira, aprender la palabra de Dios y enseñarle a la gente lo que es correcto, ¿no? Aquí no dice también solo hacer buenas obras. Aquí dice, aquí está hablando de todo, está hablando de integridad, hermano. Amén. ¿Y qué es integridad? La integridad es que usted no tenga cola que le pateen, hermano. Amén. Por eso estaba aquella historia bien chido. ¿Quiere que la cuente? La voy a contar. Dicen de que estaba un hombre con una señora en un hotel y pidieron pizza. Y la llevaron. Y le dice a la mujer, anda a traer la pizza. Y la va a recibir. Y la abre. ¿Qué pizza más bendecida? Digo, no, hombre. Porque no era pizza. Cristo le había llevado una caja de la pizza. Entonces él dijo, no, hombre, lo tengo que ir a devolver. El hombre. Y usted dijo, oh, qué hombre más. No, hombre. Y peor que eran miles de dólares. Y yo me imagino que la puedo hacer. Y el hombre. Y cabal, cuando llega a la pizzería, le llega y le dice, miren, disculpe, fíjese de que yo pedí una pizza y a mí me llevaron esto. Yo creo que a ustedes les pertenece y por favor denme mi pizza. Y miren, que bien, desde hace días habíamos puesto un anuncio en el periódico de que nos había perdido este dinero y no se preocupe, ya le vamos a dar su pizza, pero queremos hacerlo oficial y queremos tomar una foto para ponerlo en el periódico, que las personas vean que yo fue el que hizo esto. Te dije, no, solo dame mi pizza y me voy. Porque si eso es algo digno de admirar, lo que usted ha hecho, no, es que eso yo lo hice porque mi papá me enseñó que sí, que yo no me tenía que quedar con lo que no era mío, pero no, hombre, es que usted es una persona muy honrada, ¿cómo no le vamos a reconocer eso? No, mi hijo no dame mi pizza y me voy. Porque no quiere que lo hagamos público. Es que se llega a dar cuenta mi mujer que yo estaba en el hotel con otra mujer. Me muero. Entonces ese hombre era íntegro. No, pero el hombre era honesto, pero no era íntegro. Ni era honesto tampoco. Solo en esa parte del dinero. Porque no era un gran mentiroso también con su mujer. No, alguien íntegro es alguien que no tiene cola que le pateen. Ese hombre, uno hubiera dicho, ese hombre es uno de esos que queremos ahora, hasta que oímos el final, ¿no? Amén. No, pero la palabra de Dios nos llama a ser íntegros. Amén. Pues como ya les dije, hermanos, esto es de estar en la lucha todos los días, hermano. Usted no va a llegar y ser perfecto de una sola vez, no. Usted va a llegar a ser perfecto ya cuando esté en el cielo. Amén. Y para ir terminando, vámonos a Filipenses 1 del 22 al 24. Dice así: mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. ¿Amén? Otra cosa en la que también deberíamos
hacer nosotros, hermanos, amén. Que nosotros, bueno, yo digo de que yo soy ungido de Dios, hermano, amén. Yo digo de que el Señor me ha llamado y yo no hice oídos sordos a ese llamado y lo recibí y ahora la presencia de Dios me ha cambiado, hermano, amén. Pero sí es necesario no solamente decir que voy a recibir a Cristo y venir todos los días a los cultos, hermano. También es necesario esto, porque para eso nos ha llamado el Señor, hermano, amén. Imagínense el rey David si no hubiera querido ser el rey David. Y los sumos sacerdotes no hubieran querido hacer su parte. Si ninguno de los siervos del Señor, que también Él eligió para servirle, hubiera querido hacer nada, ni usted ni yo estuviéramos aquí. ¿Ven? El Señor sí podría haber obrado Él solito, sin ayuda de ningún hombre, pero como ya les dije, hermano, ahorita no estamos en el mundo perfecto. ¿Ven? Entonces nosotros también tenemos que hacer lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Ven? Imagínense, Pablo, ¿ustedes creen que no hubiera querido que estar allá a la par de una playa, haciendo una hamaca? O como decía aquí, teniendo deseos de estar con Cristo. Pero ahí decía, pero quedar en la carne es más provechoso para vosotros. O sea que nosotros también tenemos que estar al servicio de las personas. Allí decía anteriormente en el otro versículo de que nosotros tenemos que andar en buenas obras. Tenemos que ocuparnos también en la enseñanza, tenemos que enseñarle a las personas también la palabra de Dios. También nos llama a buscar la justicia de Dios, andar en la justicia de Dios. No, así ya nadie quiere ser un ungido de Dios, ahí ya nadie quiere hay una unción aquí. No, hermano, yo sí la quiero. ¿Amén? ¿Sabes por qué? Porque para mí es mejor esto, hermano. ¿Amén? Y la gran conclusión, Romanos 12:2. ¿Sabe también por qué? ¿Por qué también yo prefiero esto? Porque como ya nací de nuevo, entonces, como les decía, es un nacimiento espiritual, no es un nuevo nacimiento en la carne, es un nuevo nacimiento espiritual. Entonces, si antes me parecía aburrido las cosas del Señor, si antes me parecía frustrante, de que no, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Es una pérdida de tiempo. Ahora ya en un nuevo nacimiento, ya se lo vuelvo a repetir, ungidos por la presencia del Espíritu Santo, uno ve las cosas diferentes. Ahora uno tiene la mente de Cristo, uno ahora ve las cosas, no hombre, sí, lo que para uno antes era ganancia, ahora es basura, ahora el mundo es basura para uno. Y lo que a uno antes para nada le llamaba la atención, que era el Evangelio, ahora uno dice, no hombre, esto es la vida, esto es lo mejor. Y esto respalda lo que voy a decir. Romanos 12:2. Ya lo tienen, hermano. Ya que yo cuando leo los versículos ni les pregunto, ya los tienen. Es que, como les decía, hay que leer la palabra de Dios, hermano, hay que estudiarla. Porque puede ser de que el hermano Edwin, por estar leyendo la carrera, lo lea mal y usted lo va a entender de otra forma. Y después le va a andar enseñando a alguien de una forma que no es tan bien. Ya. Amén. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Veamos el final. Dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dios nos está pidiendo que empecemos a dejar de pensar como pensábamos en el mundo, para que comprobemos y entendamos cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque antes, no solamente antes, sino que si seguimos pensando como pensábamos en el mundo, para nosotros la voluntad de Dios no va a ser perfecta, aunque lo es, pero no lo vamos a entender. Pero como ahora tenemos la mente de Cristo, amén, tenemos que pensar de una manera diferente. Si antes pensábamos de que el cristianismo era
solamente ir al culto y vestirme de manga larga y hablar más serio. Y que cuando me vean los hermanos, voy a decir, Dios lo bendiga, siervo del Señor. No es cristianismo, ¿no? ¿Eh? No es cristianismo, porque el Señor lo que quiere es adoradores en espíritu y en verdad. Amén. No, el Señor quiere que nosotros renovemos nuestro entendimiento, que seamos transformados también en nuestra manera de pensar, que nosotros ya dejemos de pensar como pensábamos antes. Antes pensábamos que la vida era andar en la playa, andar en el cine, tener visto, conseguirse una moto. A mí cada ratito me dice que me consigue una moto. Dios lo reprenda porque no tengo visto. Y no dije la bendición de Dios. Bueno, uno antes pensaba que ahora era la vida. Ahora, como ya tenemos el Espíritu Santo y tenemos la mente de Cristo, y hay que dejar de pensar así. Hay que empezar a entender de que el llamado de Dios es lo que es la vida. Eso debe ser nuestra vida. De que ese debe ser nuestro gozo, servirle y hacer todo esto. Y así vamos a entender la voluntad de Dios. Vamos a entender de verdad que es agradable y perfecto. Ayer veía un video de que decía un hermano en su video, que era chistoso. Decía, yo quiero una mujer así como la voluntad de Dios. Decía, ¿cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. No, yo quiero mejor la voluntad de Dios, hermano. Amén. Porque si es perfecta. Amén. Yo no soy perfecto. Si yo no soy perfecto, mi voluntad solo me va a hacer que yo vaya y me vaya a dar el nuevo. Amén. Pero no, hermano, ya pensando como el Señor, haciendo la voluntad de Dios, todo va a salir bien, hermano. Amén. Así de que inclinemos nuestro rostro, hermano. Amén. Dios y Padre Celestial, te agradecemos porque tu voluntad, Señor, es perfecta, Señor. Tu presencia en nuestras vidas, Señor, nos ha dado un cambio. Y para nosotros antes, Señor, eso era de temer, antes no lo queríamos. Pero, Señor, preferimos eso, Señor, que también solo la emoción del mundo, porque el mundo solo nos genera eso, Señor. No nos da una felicidad verdadera. Nosotros queremos de verdad acercarnos más a ti. Sabemos de que muchas veces nosotros nos dejamos seducir por el mundo. No te buscamos también en otras ocasiones, no te buscamos de corazón, no hacemos tu voluntad, pero ya la hemos entendido, de que solamente tu voluntad es perfecta, es buena, Señor, y es agradable. Todo lo que viene con ella es agradable, todo lo que nos das por medio de ella es agradable. Ayúdanos a andar en ella. Gracias porque tu voluntad y tus pensamientos para con nosotros siempre han sido de bien. Te pedimos, Señor, de que tu palabra sea, Señor, la que viva en nuestra vida, Señor, de que sea incrustándose en nuestras mentes y en nuestros corazones para que los pensamientos autodestructivos del mundo ya no tomen el control. Se tú llevándonos bien en nuestros hogares, en